Dicen que cuando un ángel cae, el cielo sangra, pero lo que nadie te dice es que sucede cuando estos seres te eligen. Lo que estoy a punto de revelarles cambió para siempre mi comprensión de la realidad y del papel de los llamados seres celestiales. Sobreviví 40 días encerrado en una casa con lo que al principio creí que era un ángel guardián. Hoy, 3 años después, mientras observo las cicatrices en forma de alas que quedaron marcadas en mi espalda, sé que debo compartir esta advertencia. Si alguna vez ves una pluma negra flotando en el aire, corre, porque lo que viene detrás no son mensajeros de Dios, son carceleros cósmicos, desesperados, huyendo de algo tan antiguo y terrible que su mera existencia desafía toda comprensión humana. Esta historia comenzó en Valle Sombrío, un pueblo que ya no encontrarás en ningún mapa ni registro oficial. No es coincidencia que el lugar desapareciera la misma noche en que el cielo se tornó negro como el alquitrán y una lluvia de plumas ardientes cubrió las calles. Yo era el último residente y lo que presencié ahí destruyó para siempre el velo de ignorancia que nos protege de las verdaderas fuerzas que gobiernan nuestro universo. Mi nombre es Samuel Reyes. Antes de los acontecimientos que estoy por narrar, era un profesor de teología en la Universidad Autónoma, especializado en angeliología y textos apócrifos. Irónico, considerando que todo lo que creía saber sobre los ángeles resultó ser una elaborada mentira diseñada para ocultar una verdad mucho más oscura. Durante años he dudado en compartir esta historia. Las marcas en mi cuerpo que brillan cada vez más intensamente y los sucesos recientes me dicen que ya no puedo callar. Lo que estoy a punto de contarles es mi testimonio sobre los verdaderos ángeles caídos y el horror que desataron en nuestro mundo. Más importante aún, es una advertencia sobre lo que está por venir. Todo comenzó con los sueños, aunque ahora sé que eran más bien visiones filtradas a través de las grietas de la realidad. Durante 3 meses consecutivos, despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada, con la sensación de que algo me observaba desde las esquinas más oscuras de mi habitación. No eran las típicas sombras nocturnas, estas parecían tener profundidad, como si fueran ventanas a un vacío infinito. En ese entonces estaba investigando para mi tesis doctoral sobre las descripciones de ángeles en textos prohibidos de la Biblioteca del Vaticano. Había conseguido acceso a traducciones del libro de Enoch y fragmentos del Códice Obscurus, un texto que la Iglesia había mantenido oculto durante siglos. Las descripciones que encontré eran perturbadoras. Seres de múltiples rostros, ojos que contenían universos enteros y alas hechas de oscuridad viviente. Pero entonces comenzaron las voces. No eran susurros normales. Eran como un coro de miles de voces hablando en lenguas perdidas, resonando dentro de mi cabeza. Cada noche el mensaje se hacía más claro. Los vigilantes han fallado, la prisión se ha roto, ellos están regresando. Mi investigación tomó un giro obsesivo. Comencé a encontrar patrones en textos antiguos que nadie había conectado antes. Referencias cruzadas en el libro de Enoch, los manuscritos del Mar Muerto y textos sumerios que hablaban de los ángeles, no como mensajeros divinos, sino como guardianes de una prisión construida antes del mismo tiempo. Una noche, mientras intentaba grabar estas voces con mi equipo de investigación paranormal, capturé algo que me heló la sangre. En la grabación, entre el ruido estático, se escuchaba claramente un coro angelical, pero no era hermoso. Era un sonido que hacía sangrar los oídos, una armonía imposible que no debería existir en nuestro plano de realidad. Pero lo verdaderamente aterrador no fue el canto en sí, sino lo que descubrí al analizar la grabación en mi laboratorio de acústica. En el espectrograma del audio, las ondas formaban claramente símbolos enoquianos, el supuesto lenguaje de los ángeles, y cuando finalmente logré traducirlos, el mensaje era claro. La prisión celestial está cayendo.
Necesitamos nuevos recipientes. Tú has sido elegido, Samuel Reyes. La noche del 21 de diciembre, el solsticio de invierno, todo cambió. Estaba en mi estudio en Valle Sombrío, rodeado de textos antiguos y pantallas de computadora mostrando análisis de frecuencias angelicales. Cuando las luces comenzaron a parpadear, el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar y una sensación de terror primordial se apoderó de mí. Los símbolos en los textos antiguos comenzaron a brillar con una luz propia, y el aire mismo parecía doblarse y distorsionarse. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. No era como los ángeles que vemos en las pinturas o estatuas. Esta criatura desafiaba toda comprensión humana. Medía más de 3 metros de altura. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras vivientes y luz líquida que se retorcía y fluía en patrones imposibles. Tenía múltiples pares de alas, pero no eran blancas y hermosas. Eran como fragmentos de noche viviente, y cada vez que se movían, dejaban rastros de realidad distorsionada en el aire. Su rostro era lo más perturbador. Tenía múltiples ojos que giraban en direcciones imposibles, cada uno conteniendo un universo diferente de horror y locura. En algunos vi ciudades construidas por geometrías no euclidianas. En otros vi criaturas tan vastas que sus cuerpos formaban galaxias enteras. Cuando habló, su voz sonó como 1000 tormentas resonando al unísono. Soy Samyasa, príncipe de los vigilantes. Hemos fracasado en nuestra tarea sagrada. La prisión celestial ha sido comprometida. Los antiguos están despertando y necesitamos un recipiente para contener lo que está por venir. Lo que Samyasa me reveló esa noche destruyó todo lo que quería saber sobre la teología y el orden del universo. Los ángeles nunca fueron mensajeros divinos. Son carceleros, guardianes de una prisión dimensional, construida antes de que existiera la humanidad. Antes de vuestro tiempo, me explicó con una voz que hacía vibrar las paredes, existían seres tan vastos y terribles que su mera presencia distorsionaba la realidad. Entidades que devoraban universos enteros, que jugaban con las leyes de la física como niños con juguetes. Nosotros fuimos creados para ser sus carceleros. Mientras hablaba, las sombras de sus alas proyectaban imágenes en las paredes de mi estudio, visiones de una guerra cósmica e incomprensible, de seres tan antiguos que hacían parecer joven al universo mismo. Lo que ustedes llaman la caída no fue un acto de rebelión contra Dios. Fue el momento en que algunos de nosotros fallamos en nuestra tarea. Dejamos que uno de ellos susurrara en nuestras mentes. Nos corrompió y ahora la prisión se está debilitando. Los siguientes 40 días en mi casa se convirtieron en un infierno de realidades superpuestas. Samyasa selló la propiedad con símbolos enoquianos, convirtiendo cada ventana y puerta en un portal dimensional. El tiempo dejó de tener sentido. A veces un minuto duraba días, otras veces las horas pasaban como segundos. Durante el día, mi cuerpo comenzó a transformarse. Las marcas en mi espalda no eran simples cicatrices, eran sellos dimensionales, preparándome para convertirme en lo que Samyasa llamaba un recipiente de contención. Los humanos, me explicó mientras observaba horrorizado cómo mis venas brillaban con luz celestial, tienen algo que nosotros perdimos hace eones: la capacidad de adaptarse, de cambiar. Sus almas son flexibles, pueden contener realidades que destruirían a seres más rígidos como nosotros. Las noches eran lo peor. A través de las grietas en la realidad que Samyasa había creado, podía ver fragmentos de la prisión celestial. Era una estructura imposible que existía en múltiples dimensiones simultáneamente, construida con geometría sagrada, que hacía sangrar mis ojos al intentar comprenderlas. Y dentro podía ver a los prisioneros,
seres tan vastos que galaxias enteras eran meros átomos en su anatomía, criaturas cuya forma cambiaba constantemente, desafiando toda la lógica y la razón. Algunos tenían millones de ojos, otros existían en varios tiempos simultáneamente. Uno en particular me observaba a través de las grietas, una masa de tentáculos y bocas que cantaba una melodía que hacía que la realidad misma se estremeciera. En el día 33 algo cambió. Las marcas en mi espalda comenzaron a arder con una intensidad insoportable. Samyasa apareció en mi habitación, sus múltiples rostros mostrando una emoción que nunca había visto en él: miedo. Se están liberando. Su voz resonó como un trueno. Los sellos principales están cayendo. Necesitamos completar tu transformación ahora. El ritual que siguió fue una pesadilla de dolor y luz celestial. Samyasa extendió sus alas de oscuridad, envolviendo toda la casa en un capullo dimensional. Comenzó a cantar en una lengua más antigua que el universo mismo, y sentí como cada átomo de mi ser era desgarrado y reconstruido. Tu cuerpo mortal será el ancla, explicó entre cánticos, tu alma, el sello, tu mente, el sacrificio necesario para contener lo que viene. Las siguientes horas fueron un tormento indescriptible. Vi cómo mi piel se transformaba en un mosaico de símbolos vivientes. Mis ojos comenzaron a percibir realidades superpuestas. Podía ver los hilos que conectaban las dimensiones, las grietas en el tejido mismo de la existencia. Pero lo peor no fue el dolor físico, fue darme cuenta de que estaba perdiendo mi humanidad. Cada recuerdo, cada emoción, cada parte de lo que me hacía Samuel Reyes estaba siendo reescrito con conocimiento cósmico y verdades que ninguna mente humana debería contener. El día 40 llegó con un amanecer que nunca sucedió. El cielo sobre Valle Sombrío se tornó negro como tinta derramada y las estrellas comenzaron a moverse en patrones imposibles. Desde mi ventana, transformado ahora en un caleidoscopio de realidades superpuestas, vi cómo los habitantes del pueblo evacuaban en masa, guiados por una compulsión subliminal que Samyasa había plantado en sus mentes. Es hora, anunció con una voz que hizo temblar los cimientos de la realidad. La prisión está colapsando. Uno de ellos está cerca. El aire mismo comenzó a doblarse y retorcerse. Las calles se llenaron de una niebla iridiscente que parecía estar viva, y en ella pude ver reflejados los rostros de miles de almas torturadas. El sonido era lo peor, un coro de gritos interdimensionales que hacía que la sangre hirviera y los pensamientos se fragmentaran. Fue entonces cuando lo vi. A través de una grieta en el cielo, más grande que cualquier otra, emergió algo que mi mente transformada apenas podía procesar. Era vasto, infinitamente vasto. Su cuerpo parecía estar hecho de galaxias muertas y soles agonizantes. Donde debería tener un rostro, había un vórtice de realidades colapsadas, y cada uno de sus movimientos dejaba estelas de tiempo roto en el aire. Samyasa desplegó sus alas en toda su gloria terrible, su forma angélica expandiéndose hasta alcanzar dimensiones imposibles. El ritual debe completarse ahora. Tu transformación será el sello, tu conciencia el candado, tu alma el precio. Lo que siguió fue un enfrentamiento que desafía toda descripción humana. Samyasa, utilizando mi cuerpo transformado como punto focal, comenzó a tejer un nuevo tipo de prisión dimensional. Sus alas de oscuridad viviente se entrelazaron con los símbolos que ardían en mi piel, creando una red de contención que se expandía en múltiples planos de existencia. La entidad antigua rugió con una voz que hacía sangrar a la realidad. Tentáculos de energía cósmica corrupta atravesaron el aire, intentando alcanzarnos. Cada impacto hacía que pedazos enteros de valles sombríos se desintegraran en la nada, convertidos
en espacios de vacío absoluto. Ahora, gritó Samyasa, y su voz contenía el poder de 1000 tormentas solares. Sus manos, hechas de luz líquida y sombras vivientes, se hundieron en mi pecho. El dolor fue indescriptible. Sentí como mi esencia era reescrita, como cada fragmento de mi ser era transformado en algo más allá de lo humano. La entidad antigua intentó resistirse, pero era demasiado tarde. Mi cuerpo, ahora un nexo de sellos vivientes, comenzó a actuar como un agujero negro dimensional. Las marcas en mi espalda se expandieron, convirtiéndose en alas hechas de símbolos enoquianos ardientes. Recuerda, fueron las últimas palabras de Samyasa mientras se desintegraba, su esencia fundiéndose con los sellos en mi cuerpo. Ya no eres completamente humano, eres un recipiente, un carcelero. Tu existencia es ahora una cadena en la prisión cósmica. Valle Sombrío desapareció esa noche. Donde antes había un pueblo, ahora solo existe un vacío que los mapas y las mentes humanas no pueden procesar. La entidad antigua está contenida, pero no derrotada. La siento retorcerse dentro de los sellos que ahora forman parte de mi ser. Han pasado 3 años desde entonces. Las marcas en mi cuerpo brillan cada vez con más intensidad. A veces, cuando me miro en el espejo, veo fragmentos de otras realidades reflejadas en mis ojos. Puedo sentir otras presencias similares a la mía en diferentes partes del mundo, otros recipientes, otros humanos transformados conteniendo horrores cósmicos. Pero algo está cambiando. Los sellos se están debilitando de nuevo. Las voces angelicales son cada vez más frecuentes, más urgentes, y en mis sueños veo grietas formándose en el tejido de la realidad, cada vez más grandes, cada vez más numerosas. Esta no es solo mi historia, es una advertencia, porque cuando veas una pluma negra flotando en el aire, o escuches cantos angelicales que hacen sangrar tus oídos, o notes que las sombras en tu habitación tienen demasiada profundidad, recuerda, los ángeles no son lo que nos han hecho creer, son carceleros desesperados, y sus prisioneros están despertando. Mientras escribo estas palabras, las marcas en mi espalda arden con una intensidad renovada. Sé que compartir esta historia tiene un precio. Cada vez que hablo de ello, los sellos se debilitan un poco más. Pero la humanidad necesita estar preparada, porque lo que viene, lo que está intentando liberarse, es solo el principio. Si has llegado hasta aquí, ya eres parte de esto. Los sellos responden a aquellos que conocen la verdad. Tal vez lo sientas mientras lees estas palabras, ese cosquilleo en tu nuca, esa sensación de que las sombras en tu habitación son un poco más profundas de lo normal. No estás solo. Si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas que acechan en los límites de nuestra realidad, asegúrate de unirte a nuestra comunidad de buscadores de lo prohibido. Dale like si las marcas en tu piel también arden al leer esto. Activa la campanita para ser el primero en descubrir más testimonios de los recipientes. Suscríbete para adentrarte más en los misterios de la humanidad que no debería conocer.